Buenos días, soy Jorge de la empresa Forense Industrial. Vamos a realizar una serie de vídeos para explicar la potencia del software RESMA. No solamente es un software de gestión energética para poder visualizar los procesos según la normativa ISO 50001, sino también otros procesos, por ejemplo los de producción, y ligarlos con el tema de eficiencia. Para este curso vamos a crear una serie de vídeos, este es el primero, para explicar pues cómo funciona el software. Es una herramienta muy potente que nos va a permitir hacer muchas cosas. La tecnología, en esta breve presentación de este curso, vamos a utilizar tecnología de última generación. La Internet sobre las cosas está comiéndose el mercado, es una realidad actualmente. Y tenemos que implementar la normativa, la 50001, para empresas de más de 250 empleados o facturaciones de más de 50 millones de euros. Este proceso de eficiencia energética es global y necesitamos herramientas. Esta es una de ellas. Vamos a ver un poco también el portfolio de hardware y de software, muy útil para esta implementación, y haremos una práctica que es la que va a ser la base del proyecto, de este proyecto de curso, que es ligar la energía a un proceso industrial. Para iniciar, la Internet de las cosas o la IoT, Input-Output o Internet of Things en el entorno industrial, se relaciona a todos los elementos en producción y todos los elementos de TIC y todos los elementos en una fábrica donde se genere cualquier tipo de producto, van a estar todos comunicados. ¿Vale? Entonces, vía Ethernet y en consecuencia vamos a tener datos monitorizados de cualquier tipo de elemento. Esto es importante porque además en la normativa de ahorro energético, la 50001, debemos cumplir una serie de requisitos y lo importante es iniciar a hacer unas mediciones. ¿Qué es lo que nos está pidiendo esta normativa? Pues ser eficientes energéticamente a nivel maestro, cuidar el medio ambiente, buscar la eficiencia en los procesos. También nos va a dar una imagen corporativa importante siguiendo esas legislaciones normativas para que nuestra producción sea lo más eficiente con el medio ambiente, para darnos también una imagen a nivel corporativo. Esto es quizá lo de menos, pero sí que va muy relacionado. Y todo lo que son los desempeños energéticos en los diferentes puntos que tengamos en nuestra producción. También en las oficinas, en la logística del transporte y en la edificación, entre otras. Interesante que RESMA es muy importante porque nosotros, este es el flow de la eficiencia energética de la ISO, la 50001, donde nos dice un contacto preliminar, una reunión donde se extraen los datos básicos, que son el layout de la planta, en este caso facturas energéticas. Se centra mucho en la electricidad, pero también hay otras facturas, gas y otros servicios. Aquí es el proceso inicial de coger esos datos, recopilación de datos y trabajo de campo. Son fases que en este curso las vamos a ver también a nivel de soft, pero nuestra actuación de auditoría se queda en este punto, es decir, recopilar los datos a nivel de planta, decir dónde se debe medir y hacer una propuesta real de una aplicación en el software donde ya empiece el cliente a poder tener esos datos. Es decir, un plan o planear. El cliente insertará los equipos, instalará los equipos adecuados, estará haciendo, y entonces ya es una cuestión de verificar e ir actuando sobre esos datos. Es muy importante en este punto ya tener definido una topología de comunicaciones y el enlace de los equipos de medida para tener esos datos, que es lo que nos dice la ISO la 50001, ni más ni menos. Para esto tenemos la gran ayuda y soporte del software RESMA, que nos va a empujar y nos va a ayudar a llevar todos esos datos a buen término. Veremos en este curso cómo se hace eso. Por supuesto, nos vamos a apoyar de todo lo que es el hardware
que tenemos actualmente disponible en el mercado, con una Powerful Tool, que es una herramienta muy potente, que es RESMA. No solamente vamos a ligar equipos de medida, sino también a nivel productivo. Y el planteamiento es de esta forma de trabajar en la ISO, es que cuando el cliente ya tiene los equipos instalados, se le realizará un curso básico en RESMA para el manejo de los conceptos y menús, que es lo que vamos a hacer en estos vídeos también. Cómo se parametrizan los equipos con un software gratuito que es el EcoExplorer Pro, EcoExplorer Go. Equipos Webmuller, todo el portfolio Webmuller. Se hará una conexión vía RESMA con uno de los dispositivos para extraer los datos y ver cómo va. Y crearemos un indicador de un Key Performance Indicator, que es un indicador de cómo está nuestro proceso. Llegados a este punto, haremos las mediciones, las mediciones se están realizando, tenemos unos KPIs y vamos a buscar la eficiencia y la optimización de estos recursos. Esto ya el cliente, una vez tenga el software y tenga esos datos, ya podrá ir evaluando cuáles son sus KPIs, si está bien o está mal y qué procesos necesitará para ir mejorando. Importante, ¿qué es un KPI? Pues un KPI y cómo se mostrará en RESMA es lo que vamos a crear en este curso. Es un indicador que mide un proceso y nos sirve para saber si vamos bien o mal. También lo podemos indicar como un semáforo, amarillo, verde o rojo, que nos permite en una forma rápida evaluar los procesos, la eficiencia de producción, etc. Se llaman inteligentes o smart y son una herramienta muy útil también. RESMA los utiliza y los puede anidar y es importante. Cuando se habla de SMART es Specific, Measurable, Archivable, Relevant y Timely. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y en el tiempo. Comprender bien el KPI es muy importante, sobre todo el proceso de fábrica, de cómo se produce, de qué indicadores necesitamos. Esto el cliente lo tiene que saber y además es importante que lo sepa. Nosotros ayudaremos a implementarlo en una aplicación, pero el cliente es el que conoce su producto y el que conoce sus objetivos. ¿Qué tiene que ser? Pues lo que hemos comentado, específico, concreto, conciso, simple, fácil de comprender y editar, medible para poder cuantificar en cifras y porcentajes, alcanzable, objetivos realistas, nunca planteemos en un KPI un objetivo que no es capaz de ser alcanzado, relevante, el más importante, además, tiene que ser un objeto y estrategia, un dato que nos aporte un valor real a nuestro negocio, es decir, tiene que ser relevante. Un KPI que no nos dé nada no tiene sentido. Y además medible en el tiempo, con lo cual RESMA nos permite, es una herramienta muy potente, pues en el tiempo ver esa evolución y también poder aplicar mejoras. El KPI está alineado con los objetivos en la normativa, la ISO 50001 y también lo de la empresa. Es importante que esté así, alineado. Se puede manipular, por supuesto, y RESMA ya se verá que se puede manipular y mejorar o alterar esa información para que sea más eficiente, ese KPI también. Ese indicador que nos va a ofrecer y aportarnos datos durante el proceso para ir aplicando esas mejoras. Y un anidamiento entre diferentes KPIs o fórmulas de performance nos va a permitir ligar procesos que no necesariamente son de eficiencia energética. Esto es lo importante. Para ello, tenemos una gran herramienta donde está certificada en la ISO 50001. Tiene la posibilidad de registros de monitorización, conectarse a diferentes dispositivos autómatas que tenemos en fábrica. No importa si es de Webmuller o es un Siemens o otros productos del mercado. Nos va a permitir crear reports, informes. Es una herramienta que está orientada a adquirir datos y gestionarlos. Nos va a permitir reducir también los costes optimizando nuestros procesos. Tenemos la posibilidad, además, y se tiene de ir a diferentes bases de datos a extraer información, no necesariamente en SQL, en la base de datos propia del programa, sino en ir a otras bases de datos y además integrarlos y reportarlos hacia arriba en aplicaciones ERP, MES,
donde ya sabemos que tenemos, todas las empresas de este nivel ya tienen implementados estos sistemas. Es decir, no es una herramienta aislada, sino es una herramienta comunicada. Vamos a hacer esta práctica que va a ser coger un ejemplo de materia prima de una empresa, su coste energético, es decir, vamos a ver la eficiencia energética. Vamos a generar en una línea de producción una máquina que está trabajando 16 horas al día con 2 empleados y a un coste por empleado. ¿Y qué pasa si uno se queda enfermo, por ejemplo, o está de baja, o tiene un accidente, o se ausenta, por lo que sea? Vamos a crear ese KPI, que es una forma muy práctica de llevar a término una explicación razonable de cómo funciona el programa. Vamos a extraer de ese KPI y de esas entradas, que van a ser 4, un producto final o un semáforo con el coste por unidad del coste energético que tiene esa unidad producida. Y esto nos va a servir como parte completa del curso para llegar a este punto. Importante saber si seremos productivos y seremos eficientes y el coste de la energía por ese producto. Semáforo en verde, estaremos productivos y eficientes. Igual quiere decir que tenemos que actuar, pero que vamos en buen camino, y no somos eficientes o no somos productivos, o ambas cosas nos indicará que tenemos que actuar según la normativa ISO, pues para hacer ese punto de mejora. De eso se trata el curso y espero que os guste y sea de vuestro agrado. Dicho esto, iremos subiendo a la plataforma, al canal, pues los diferentes vídeos que vayamos realizando.